Muy buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de gramática y el día de hoy vamos a ver el tema de las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, parte uno. Ya la próxima semana vamos a hacer la segunda parte porque es un tema un poco extenso, así que empezamos con la clase. Muy bien, entonces, a ver, quiero que por favor alguien me dé una oración que tenga dos proposiciones, cualquiera, con cualquier tipo de conjunción, ¿ah? Cualquier tipo de conjunción, la que ustedes plazcan. La ciencia es buena y la religión también. Ya, la ciencia es buena y la religión también, correcto. Muy bien. Pregunta para cualquiera. Bien. ¿Cuántas proposiciones encontramos acá? Dos, Dos. ¿Cómo sé yo que son proposiciones? porque están unidos mediante un nexo, el cual Mediante es la un... Y, Ok, me está un nexo, una conjunción que es la Y. Esto que está acá es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción es? copulativa. Copulativa. Perfecto. Muy bien. Entonces, entendemos que las oraciones compuestas por coordinación son aquellas oraciones que están separadas mediante, en este caso, una conjunción, que son oraciones por separado, pero yo a unirlas dentro de una conjunción ya no llevan el nombre de oraciones, sino llevan el nombre de Cisiones. proposiciones. Excelente. Y esto que está acá es conocido como una oración compuesta por coordinación copulativa. Entonces, vamos a ver, ¿a qué me refiero yo cuando estoy hablando que es una oración compuesta por coordinación? ¿Por qué están coordinadas? Porque al estar coordinadas quiere decir que están mediante separadas mediante una conjunción. Hasta acá queda claro, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, quédense con las oraciones compuestas, porque todavía el tema todavía sigue de largo. Ahora, quiero que por favor cualquiera, alguien me dé una oración que tenga la palabra que, o en este caso el pronombre relativo que, dentro de la oración. Eh, ¿Cómo podría ser? Cualquiera que El sean las vecino que palabras. me, el vecino que me compartió su jardín, me invitó a cenar. Ya el ¿Así? vecino, ya el vecino que me compartió, Su jardín ya me invitó a cenar. me invitó a No, pero cenar. ahí sería no, tiene que haber una conjunción, ¿verdad? No, 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 en este caso no. En este caso no. A una Mm, oración con pronombre relativo, entonces me pidió. Sí, una oración con pronombre relativo. Yo voy a poner otra por acá. Ok. Me había comentado que no vendría el día de hoy. Me había comentado que no vendría el día de hoy. Ok, voy a hacer esto que está acá. Pregunta. ¿A qué me refería yo cuando hablaba de pronombres relativos? ¿A qué estaba hablando yo cuando me Es refería a cuando, pronombres es como relativos? darle énfasis a un sustantivo. Claro, exactamente. Le hacíamos énfasis a un sustantivo. Los pronombres relativos, ¿qué definición tienen? Los pronombres relativos son aquellas palabras que funcionan como nexos dentro de una oración para darle fuerza, en este caso, al sustantivo, o darle fuerza a lo que estoy diciendo. La misma definición sucede acá. Ahora se van a dar cuenta por qué en varias oportunidades les he dicho pronombre relativo lo vamos a ver en el cuarto trimestre. Y acá llegó el momento. Esto que está acá es un pronombre relativo. ¿Ok? Y que también funciona como nexo dentro de esta oración. Yo hago una pregunta. Quiero que me digan exactamente ahorita, chicos, cuántas proposiciones podríamos encontrar que están siendo separadas por este pronombre relativo. Dos. 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 Me había comentado y no vendría el día de hoy. Proposición uno, proposición 2. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahorita no quiero adelantarme a los hechos. Todavía quiero ir de a pocos. A ver, profesor, usted ha dicho que esto que está acá es un pronombre relativo. Ah, ya claro. Entonces, si es un nexo el que usted está diciendo, lógicamente será una oración compuesta por coordinación. No. Todavía no he llegado a ese punto. Entonces, nos adelantemos. No saquemos conclusiones donde no hay, si es que lo estamos pensando ahorita. Esto que está acá efectivamente son proposiciones, ambas por separado, y están siendo separados en este caso por un nexo.
que es un pronombre relativo. Muy bien. Ahora, entonces, fíjense por acá. Esto que está acá, al ser un pronombre relativo, y esto que está acá, al ser convertido en nexo y separar dos oraciones por separado que se han convertido en proposiciones, tienen un nombre. Vamos acá. Primero, hay que tener en cuenta, chicos, lo siguiente. Esto que está acá es la oración principal. Esto que yo tengo acá es la oración principal. ¿Por qué lo estoy llamando yo la oración principal? Porque es la oración que está siendo antecedida por el nexo que, repito, aparte lógicamente porque así comienza la oración. Profe, Dime. y si, o sea, ahorita la otra oración es la oración secundaria, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí, tiene otro nombre. Pero, eh, ¿y si hubieran dos nexos y hubieran tres preposiciones? Puede pasar el caso, mañana lo vamos a ver. Sí hay casos así, Mm, pero vamos con calma. Pero ¿cómo se llamaría, me refiero? Ah, igual sigue siendo oración compuesta. Te recuerda que oración compuesta tiene que ser a partir de de dos nexos a más. O sea, Así que pero, o sí. sea, si hubieran tres preposiciones, una se llamaría oración principal y la otra oración, ¿cómo se llamaría? La preposición dos. Ah, en este caso depende del nexo. Si es una conjunción es una coordinada. Si es un pronombre es una subordinada. Ujú. Ya. Tratemos de ir con calma, chamito, para no confundir a tus compañeros. ¿Sí? No te preocupes, que voy a llegar a ese punto. Pero ahorita estoy arrancando el tema de cero. Regresamos acá, chicos. Bien, voy a explicar nuevamente. ¿Por qué esto que está acá se llama oración principal? Se llama oración principal de la siguiente manera. Porque está siendo antecedido por el nexo. O sea, está antes. Está antes del nexo. Por tal razón se llama oración principal. Repito, ¿por qué se llama oración principal? Porque está siendo antecedido por un nexo. Porque esta es la oración, de alguna manera, que cobra más importancia en todo esto. Pero tenemos un problema. Chocó con una pared, chocó con un nexo. Y este nexo lo que está haciendo es tener otra proposición por acá. Pero fíjense, al ser una oración que depende de un nexo para darle sentido, en este caso un pronombre relativo, este lleva un nombre. Esto que está acá, chicos, se llama oración subordinada. Voy a explicar por qué se llama subordinada. Esto que está acá se llama oración subordinada por la siguiente manera, porque la oración principal depende de un nexo para poderle dar sentido a la oración. Repito, se llama oración subordinada porque la oración principal depende de un nexo para darle sentido a esta oración. Ahora, una vez que yo tenga este nexo, la oración subordinada puede tomar el papel de una categoría. O bien toma el papel de un sustantivo, o bien toma el papel de un adjetivo, o bien toma el papel de un adverbio. Pero profesor, yo no veo acá ningún sustantivo. Fíjense bien. Una vez que yo tenga acá el pronombre que, lo que hago es poner esto en paréntesis y cómo yo identifico una oración subordinada sustantiva de la siguiente manera. ¿Se acuerdan, chicos, cuando habíamos hecho los pronombres demostrativos? Esto, el, aquello. ¿Se acuerdan? Ujú. Ya. ¿Eso es un sustantivo o no? Porque es un pronombre. ¿Sí o no? Sí, Claro. Entonces, fíjense bien. Es una oración subordinada. ¿Por qué? Repito, voy a ir de cero otra vez, ¿ya? Para que me entiendan. Esto que está acá, chicos, se llama la oración principal. ¿Por qué se llama oración principal? Porque está Es siendo la que está antecedente antecedido al nexo. antes del nexo, oración principal. Lo que está después se llama oración subordinada. ¿Por qué? Porque está después de un pronombre. Ahora, qué tipo de nexos me Relativo. ayudan a mí a entender que son una oración subordinada? Es el que. Una vez que yo vea el que, ya doy entendido que es una oración subordinada. El que, ahorita les voy a mostrar cuáles son los demás. El dónde, el cómo, el sí, un verbo infinitivo. Ahorita les voy a explicar cuáles son los nexos. Ahorita vamos con el más básico, que es el que. Entonces, una vez que yo vea el que, ahí ya, mi mente es una oración subordinada. ¿Por qué? Porque la oración depende de un nexo, en este caso el pronombre relativo,
para que le dé sentido a esta oración. Repito, se llama oración subordinada porque la oración depende de un nexo, que es un pronombre relativo, para darle sentido a la oración. En este caso, esta oración, que es la subordinada, que viene a partir del nexo, puede clasificarse de tres maneras: o bien un sustantivo, o bien un adjetivo, o bien un adverbio. Pero ustedes se dirán, ah, claro, yo entiendo, este profesor es un adverbio, porque yo veo acá pues que hay un hoy. No, tengan cuidado. ¿Cómo identifico yo que es un adjetivo? ¿Cómo identifico yo que es un sustantivo? ¿Cómo identifico yo que es un adverbio? De la siguiente manera. Me había comentado, me había comentado eso. La palabra eso es un adjetivo demostrativo, ¿verdad, chicos? Sí, La palabra eso es un adjetivo demostrativo. Y al ser adjetivo demostrativo, de ser un adjetivo, no, perdón, pronombre eso había, no, claro, no, perdón, de pronombre demostrativo. Vamos a cambiarlo. Es un pronombre demostrativo, perdón, pronombre, no adjetivo. Confundí. Pronombre demostrativo, vamos a cambiarlo. Esto que está acá es un pronombre demostrativo. Y sabemos muy bien, chicos, que cuando hablamos de pronombres demostrativos, hablamos de los sustantivos. Bien, porque puede ser cambiado por un sustantivo. Entonces, me había comentado eso. Para yo identificar una oración subordinada sustantiva, todas las palabras que corren a partir del nexo en adelante pueden ser intercambiados por la palabra eso, o por la palabra aquel, o por la palabra aquellos. Todos esos que están acá son pronombres demostrativos. Entonces, me había comentado eso. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, chicos? sí. Entonces, esto que está acá se llama, es una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque toda la oración que corre a partir del nexo en adelante se convierte en sustantivo. Y lo intercambio por la palabra eso. ¿Y cuál es el nexo? El pronombre El, relativo. el pronombre relativo que. Ujú. O Y sea, me toda. había... ¿Cómo, pero cómo sería? O sea, me había comentado que eso, Ajá, porque... no, no, me había comentado eso. O sea, yo agarro y todo esto que está acá, a ver, ponerlo con otro color. Ah, incluyendo el pronombre. El pronombre con ajá, y yo agarro, pongo todo esto y hagamos así, y lo tacho, lo borro, chao. Y simplemente todo esto lo convierto en eso. ¿Me dejo entender? Sí, Y automáticamente se convierte en una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué también se le llama subordinada? Porque la oración subordinada puede convertirse en sustantivo. Y el sustantivo es eso. Me había comentado eso. ¿Qué te había comentado? Me había comentado eso. Me había comentado aquel. No, aquel no. Me había comentado aquello. Ah, entonces tiene sentido. Por tal razón se le llama una oración subordinada sustantiva. ¿Se entendió? Sí. Voy a sí. poner ejemplos por acá. ¿Sí? Voy a poner algunos ejemplos para que quede claro por acá. A ver, voy a poner un par de ejemplos. Eh, ya. Miren, ¿ah? Una oración, chicos, subordinada tienen como nexos los pronombres relativos y los adverbios relativos. Fíjense por acá. Te anticipé de que no vengas. ¿Dónde está acá el nexo? ¿Qué? Tiene que ser ¿Qué? el que. El que. Este que es un pronombre relativo, ¿verdad? Ujú. Pronombre relativo. Entonces, esto es un nexo. Entonces, todo lo anterior que está acá recibe un nombre. Se le llama la oración principal. Esto que está acá se le llama la oración principal. ¿Por qué? Porque está siendo antecedido antes del nexo. Y todo lo que viene a continuación, a partir del que, voy a ponerlo así, a partir del que, con otro color,
A ¿Es el partir sustantivo? del que hasta no vengas se le llama la oración subordinada. Y esto que está acá se le llama una oración subordinada. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama subordinada y por qué, profesor, no puede ser compuesta? Porque para ser subordinada tiene que tener como nexo a un pronombre relativo o a un adverbio relativo. Por eso se llama subordinada. Y porque el nexo, adverbio o pronombre sirven como, no, porque los pronombres relativos y adverbios funcionan como nexos para darle sentido a las oraciones. Entonces, esto que está acá se le llama una oración subordinada. Perfecto, pero ahora, ¿por qué sustantivo? Te anticipé de, yo quito todo esto, lo borro y lo cambio por la palabra eso. Te anticipé de eso. Y eso es un pronombre demostrativo. Entonces, por tal razón, se convierte en una oración subordinada sustantiva. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, ¿Queda claro? sí. ¿Alguna duda hasta acá? todo No. bien. También puedo decir te anticipé de aquello. No hay ningún problema. Pero usen más el eso. En examen de admisión usen más el eso. ¿Por qué? Porque en los exámenes de admisión te van a preguntar. Marca con un aspa la oración subordinada o por subordinación sustantiva o adverbial o adjetiva. Entonces, si es sustantiva, tiene que calzar siempre con el eso. Siempre, siempre con el eso. ¿Ok? Vamos por acá. La señora observó cuando llegó el ladrón. Díganme, ¿dónde ¿Cuándo? encuentran un adverbio o pronombre relativo? ¿Cuándo? 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 ¿Correcto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto que está acá es un pronombre o un adverbio relativo. Adverbio. Adverbio relativo. A ver, ya. ¿A qué les dije yo? El adverbio relativo De funciona como tiempo. nexo. Ajá. No, adverbio relativo, no es un adverbio de tiempo, adverbio relativo. ¿Y cuál es Bien, el adverbio de tiempo, profe? mañana, hoy, pasado mañana. Ah, ok. Entonces, adverbio relativo, ¿correcto? Entonces, ¿qué les dije yo? Un nexo subordinado puede ser un adverbio relativo o un pronombre relativo. Ah, ya, entonces nexo ya está. Entonces hago lo que... Ah, ya entiendo, profesor. Entonces hago todo lo que ha hecho. Claro, lo mismo. En, en automático. Esta es la OP. Vamos a llamar la oración principal. Bien. Y todo lo que viene a continuación de acá para acá se le llama la oración. Principal. Ah, subordinada. Ah, ya, me asustes, ¿ah? La oración subordinada. Perfecto. ¿Por qué? ¿Para qué se llama subordinada? Porque tiene como Pero nexo a un no es adverbio o a un sustantiva pronombre. porque no tiene, ¿cómo se dice? No tiene pronombre. No es Sí, pronombre. la señora observó. ¿Qué observó? Eso. Pero, pero no es pronombre, pues. O sea, no es sustantiva. Pues, no, acabo de decir que puede ser un pronombre o un adverbio. El nexo puede Ah, ser un ok. pronombre o un adverbio. Lo acabo de decir. O sea que si Entonces, esto sí es sustantiva. si sustantiva. La señora observó eso. Entonces, Mm, esto ok. que está acá es una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque toda la oración que viene a partir del nexo se convierte en sustantivo al ser intercambiado por el pronombre demostrativo eso. ¿Me dejo entender? La señora observó aquello. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Sí, Sí. ¿Sí alguna duda hasta acá? no. No. Entonces, vamos acá, chicos, a la definición. Bien. Entonces, las oraciones subordinadas son las oraciones que no son iguales sintácticamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ambas son diferentes y ninguna depende de la otra. Vamos a ponerlo de esta manera. Ninguna depende de la otra. Ninguna depende de la otra. Ambas son independientes. Ninguna depende de la otra. Ambas son de manera independiente. Hay una oración principal, como les acabo de decir, y otra que depende o una subordinada. ¿Por qué? Vamos a esclarecer esto, ambas son oraciones independientes, ninguna depende de la otra, pero para que dependan una de la otra, yo lo que utilizo es un nexo, para que le dé sentido a la oración. La oración subordinada es dependiente por tener una función sintáctica dentro del sujeto, o sea, dentro de la oración, bien, se convierte en sujeto o puede ser un sustantivo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de oraciones subordinadas? Son las sustantivas o llamadas completivas, vamos a llamarlo sustantivo nomás, bien, adjetivas o las adverbiales. Bien, entre esta y la próxima semana vamos a dedicarnos nada más a esto, porque tienen varios complementos. Vamos acá.
¿Cuáles son las características? Son nexos que la introducen. ¿Como cuáles? Tenemos por acá el pronombre relativo que no quiso que nos viéramos esa semana. Nuestro deseo es que estudies medicina. Vamos a hacer estos ejercicios por acá. Miren, observen. Este es el nexo. El qué y el qué. ¿Qué tipo de nexo es? ¿Un pronombre o un adverbio relativo? Pronombre Pronombre. relativo. Pronombre relativo. Perfecto. Vamos a poner por acá pronombre relativo. Y acá es un pronombre relativo. Bien. ¿Dónde está la oración? A ver, acá. No quiso que nos viéramos esta semana. ¿Dónde está la oración principal? O la OP. ¿Dónde está? No No quiso. quiso. No quiso. Miren, y justamente está haciendo lo mismo que yo hice. A partir del nexo en adelante lo están cerrando. ¿Y por qué palabra lo voy a cambiar? Por él, no quiso Eso. 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 O aquello. No, O aquello. ajá, no quiso eso o no quiso aquello, que lo está cambiando por un pronombre demostrativo. Entonces, esto que está acá se llama una oración subordinada sustantiva. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora, profesor, pero ¿cómo yo puedo identificar una oración compuesta por coordinación y una oración compuesta por subordinación? Para que sea compuesta tiene que tener como nexo a una conjunción. Sin embargo, el i, el o, el y el ni. Para que sea subordinada tiene que tener como nexo a bien a un pronombre demostrativo o un adverbio de no, perdón, a un pronombre relativo o a un adverbio relativo. Sí o sí, para que sea oración subordinada. Ahora, solamente profesor esos no, vamos a conocer también otros tipos de nexos. Vamos con calma. Bien, la conjunción, no, perdón acá, nuestro deseo es, ¿dónde está ese es el nexo? Esta es la oración principal, todo esto, ¿y por qué lo cambio que estudies medicina? Por el Eso. eso. Nuestro deseo es Eso. 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 Y por tal razón es una oración subordinada sustantiva. ¿Clarito o no clarito? Sí. Clarito. Muy bien. La conjunción sí, solamente en oraciones interrogativas indirectas. Juan me preguntó si quería bailar, ¿no? Este es No. el nexo, es una conjunción, también es otro tipo de nexo dentro de la subordinada. Entonces, vamos por acá. Juan me preguntó, ¿qué me preguntó? Eso. Entonces, esta es la oración principal y todo esto, entre paréntesis, yo lo tacho, lo borro y lo convierto en eso. Y Profe, por tal sí, ¿qué razón clase de nexo es? es una conjunción. Ya. Entonces, esto que está acá es una oración subordinada sustantiva. ¿Queda claro? Sí. Entonces, miren que hasta el momento estamos dándonos cuenta que un nexo para que sea subordinado puede ser un pronombre relativo, un adverbio relativo y una conjunción sí. Ya vamos Profesor. descubriendo. Dime. Y eso o aquello, ¿verdad? Aquello también se Ajá. puede usar. Ujú. Yo les pido, chicos, que tomen nota de todo lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Vamos por acá. Igual acá sucede. Alberto no sabía. Oración principal. Esa es la oración subordinada, porque está entre paréntesis. Este es el nexo, que es una conjunción. Lo tacho, lo quito, lo borro, me despido. Alberto no sabía. Eso. 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 Ya, oración subordinada por dos, sustantiva. ¿Claro? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, Sí. perfecto. Es la Sí. manera más fácil para entender el tema. Simplemente una oración subordinada sustantiva se encarga de reemplazar toda la palabra a partir del nexo por la palabra eso o aquello. Ya está, no hay mucho más que explicar. Otros nexos, ¿cuáles son? El qué, el quién, el cuánto, cómo, dónde. Como les acabo de decir, un pronombre o un adverbio relativo sin antecedente expreso. O sea, que de alguna manera no diga nada antes. Bien, ¿cuáles son los pronombres relativos? Los que están acá. Vamos a cambiar de color más claro. Pronombres relativos. Esto, esto, esto y esto son pronombres relativos. ¿Ok? Y los adverbios relativos son el dónde, el cuándo, el cómo y el... Falta uno. ¿Cuánto? ¿Ok? Y todo esto que está acá se le llama adverbios relativos. Ah, ya, profesor. Entonces quiere decir que una oración subordinada es aquella que están separadas y se usan como nexos a un pronombre relativo y un adverbio relativo, ¿verdad? Así es. Y también una conjunción, ¿verdad? También. Entonces, miren por acá.
Quien, quien bien te quiere te hará llorar. Yo agarro, a partir del quién, te hará llorar. ¿Por qué palabra lo voy a sustituir por él? Eso, Eso, ya está. Recuerden, díganme a cada rato, eso, eso. Eso te hará llorar. Esto que está acá es la oración principal porque no está utilizando un nexo. Y como esto que está acá sí es el nexo, es la oración subordinada sustantiva. ¿Queda claro? profesor, o sea, la oración principal no tiene que seguir un orden, ¿verdad? No Puede estar. necesariamente. Ujú. Ah, entiendo. La oración principal, como ese Shandé, claro, muy bien Shandé, buena observación. No necesariamente tiene un orden. Yo reconozco una oración subordinada siempre, siempre, siempre que tenga el nexo cerca. Pueden estar al inicio, pueden estar al final de la oración. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué otros tipos también yo podría utilizar como nexos? Un verbo en infinitivo. Esto que está acá. ¿Se acuerdan, chicos, qué son los verbos infinitivos? Sí, terminan en er, en ir. En ar, er, ir. Siempre que terminamos en ar, siempre que terminamos en er y siempre que terminamos en ir. Y, wow, profesora, a ver, ¿puedo darnos un ejemplito? ¿No? Para que quede claro. Por supuesto. Miren. Caminar, correr, jugar. Ya, muy bien. Mira. A ver. Tendrías que pensar en dormir. Ya, una oración súper fácil, ¿eh? Cuéntenme aquí dónde está el nexo. Pensar y dormir. ¿Qué? A ver. O a ver, vamos a poner otra ya, porque aquí está el que. Deberías pensar en dormir. Ya. ¿Dónde está el nexo acá? Le acabo de decir que Dormir. todas las palabras terminadas en ar, er, ir también funcionan como nexo. Entonces, ¿dónde está el nexo acá? En Dormir. dormir. No, perdón, pensar. Deberías pensar. El primerito. Claro, porque dormir es Claro. la acción Ajá. que está haciendo. Puede ser dosa, pero miren acá. Esto que está acá, chicos, es el nexo. ¿Por qué es el nexo? Porque es un verbo, ¿qué cosa? Infinitivo. Entonces cuéntenme dónde está la oración principal. Debería. ¿Deberías? Ajá, oración principal. Bien. Y todo esto siempre lo ponen entre paréntesis. Siempre, siempre, por favor, paréntesis, corchete como deseen. Bien. Y esto que está acá automáticamente lo convierte en la oración subordinada sustantiva. ¿Queda claro, chicos? ¿Por qué? Porque lo estoy intercambiando por el pronombre eso. Deberías eso. Podría ser. O también deberías pensar en eso. En ambas situaciones lo pueden usar. ¿Queda claro, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, profe. Otro, por Sí. ejemplo. Trata de comer tranquilo. Ya, vamos acá. Sin mucha. Sin mucho bla bla bla. Nexo, rapidito. ¿Dónde está? ¿Comer? Comer. Nexo. Verbo infinitivo. Ya saben muy bien lo que viene. ¿Cómo es? Trata de bla bla bla. Voto, voto, eso, todo. Esto que está acá se convierte en oración. OP. En la OP, ¿Principal? la oración principal, porque está antecedida por un nexo. Bien, y como borro todo eso, trata de eso. Trata de eso. Y eso es una oración subordinada sustantiva. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Se entiende? ¿Se Profe, comprendió? comer es varias cosas. Sí, comer es un verbo infinitivo. Y eso también es como un nexo. Entonces, Sí, es ya muchas vamos cosas. entendiendo que entonces, profesor, los nexos pueden ser un pronombre relativo, un adverbio relativo, la conjunción sí y también un verbo infinitivo. Entonces tenemos cuatro opciones para ser utilizado como nexos. Entonces, repita, profesor, que es una oración subordinada. Una oración subordinada son aquellas oraciones que dependen de un nexo para darle sentido a la oración. ¿Ok? Vamos por acá. Son aquellas oraciones que dependen, que no son iguales sintácticamente,
y dependen de un nexo para darle sentido a una oración y que esta oración se pueda convertir y pueda hacer la función de un sustantivo o un sujeto. Entonces, pueden sustituirse siempre por los pronombres demostrativos esto, eso o aquello. Me alegra que tengas éxito, me alegra eso. ¿Ven? ¿Se van dando cuenta, chicos? ¿Sí? Sí. Me dijo que vendría, me dijo eso. Eso que está acá es una oración subordinada sustantiva. Bien, ¿dónde está acá? A ver, ustedes solitos, ¿dónde está la oración principal acá? ¿En cuál? Ah, en esta oración. ¿Dónde está la oración principal? Me ¿Cuál, alegra. pues? Me alegra. La vamos a poner en la OP. ¿Ok? Eso que está acá también es la OP. Bien, OP, OP. Todo esto que está acá. Bien. Como este es el nexo. Este es el nexo. Bien, esto que está acá es un pronombre demostrativo. Bien, entonces lo tacho. Chao, chao, chao. Y lo cambio por el eso. Igual acá. Chao, chao. Y lo cambio por el eso. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? O me Sí. dijo aquello. O me dijo esto. Y acá les he puesto de manera sencilla cuáles son los nexos. El que, el sí, el que como pronombre relativo y el que como interrogativo. Bien, que el qué, sí, quién, cuál, cuáles. Bien, dónde, cómo, cuándo, cuántas y el verbo infinitivo. Y todas sustituidas por el eso. Bien, ahora voy a dejarlo acá con esto para explicarles esto que está acá. Puedes desempeñar dentro de la oración en la que se integran diferentes tipos de funciones, las cuales son las clasificaciones dentro de una oración subordinada sustantiva. Tenemos la de complemento directo, o sea, la de objeto directo. Bien, ahora entienden por qué les he explicado todo esto. Es la oración subordinada sustantiva en función de complemento directo, en función de complemento indirecto, en función de atributo, en función de complemento agente, en función de complemento de régimen. Vamos a recordar todo esto también la próxima semana, por eso que el tema está partido en dos. Bien, indirecto, Madura. cuando sabemos de objeto directo es porque hay hay una acción que recae sobre el verbo. Indirecto, mi acción va para alguien más, ¿verdad? ¿Sí o Más. no? Ajá. El atributo. ¿Cuáles son los verbos de atributo? Ser, estar y parecer. Muy bien, Angélica. Perfecto. Ser, estar y parecer. Y también están dentro de las subordinadas. Por ejemplo, Claro, yo verbo agarro, copulativo, profe. claro, verbos copulativos. Por ejemplo, yo agarro y puedo decir, ¿no? La señora Soy feo. la señora está que juega. Soy feo el otro. La señora está que juega. La Ese señora está perro que está juega. gordo. Ese perro está gordo. Bien, entonces, al estar la palabra está y el pronombre que se convierte en una oración subordinada sustantiva en función de atributo. No se Qué preocupen, que capo, vamos a profe. ver a muy a detalle todo esto. Mañana solamente vamos a encargarnos de hacer ejercicios en clase para poder identificar una oración subordinada sustantiva. Y la próxima semana vamos a ver detalladamente uno de estos, de cada uno. Correcto, entonces, dentro de una oración tenemos estos. El complemento agente, ¿se acuerdan cuando les dije al revés que intercambiamos? ¿Qué? La casa fue construida por los albañiles. Los El albañiles libro fue escrito construyeron la por... casa. El libro fue escrito Por Carlos. Shandé Birwes. por Shandai Birwes, ¿correcto? Complemento de régimen, aquella oración que un verbo requiere de una preposición para darle sentido. Entonces, esta que está acá se llamaría una oración subordinada sustantiva en función de complemento del régimen. No se preocupen, chicos, si les parece muy caótico todo esto, la próxima semana con calma lo vamos a revisar. Y dentro de un sintagma tenemos el complemento del nombre, complemento de adjetivo y complemento del adverbio. ¿Sí? Vamos a ver todo eso de manera detallada. Mañana, ¿qué se viene para mañana? Si quieren, pueden darle una ojeada a esto para poder revisar los ejercicios si quieren resolverlos. Mañana lo vamos a resolver con más calma porque ya no nos pasamos de la hora. ¿Ok? Pero mañana, ¿cuál es la función de la clase de mañana? La siguiente. Voy a volver a Hacer repasar esto. ejercicios. Voy a volver a repasar esto con ustedes. Repasen por favor la clase para mañana. ¿Sí?
Voy a tratar de condensar la clase mañana, hacerlo más pequeño para que me puedan entender. Haré 10 minutos de repaso y después, el propósito de la clase de mañana es que ustedes, ¿qué es lo que van a hacer mañana? Van a poder reconocer una oración subordinada sustantiva mediante los diferentes nexos. Y si nos da tiempo es que ustedes construyan sus propias oraciones subordinadas y ustedes mismos se encarguen de subrayarlas. Ahora, ¿se acuerdan, chicos, que una vez los asusté y les dije a un momento vamos a hacer esto que está acá? Y lo voy a poner en pantalla ahorita. Esto que está acá. Semi-profe. Ahorita, ya, esto que está acá. Yo les dije hace unas semanas y Shandé me dijo, ¿qué? ¿Todo eso? Sí, porque en un momento vamos a llegar a esto. Esto que está acá. No veo, profe. ¿Lo ves ahora? No. Sí lo ves. Ya, vamos a llegar, chicos, a esto. No, en Bien. serio, se quedó en las oraciones esas de práctica. Creo que se ha colgado. ¿Todos lo ven, chicos, o no lo ven? ¿Sí? Así se ve. Ya, vamos, chicos, a llegar a esto. ¿Qué es esto? Vamos a hacer las oraciones subordinadas, o sea, reconocer una y en la misma oración vamos a subrayar todos los sintagmas en los predicados verbales que encontremos, ¿sí? Para que sea un poco más extenso, porque tenemos que llegar a eso. Me distraje tanto en los ejercicios, me agarró la emoción de los ejercicios que no me acordé de grabar. Ya, ok, vamos por acá. Aún, profesor. Aún, ¿Está bien? aún no, porque aún no es un pronombre ni un adverbio. Dicho. Dicho tampoco, porque eso no. Uy, ya me confundí entonces. Ni antes. Recuerda, puede ser un pronombre, un adverbio, una conjunción, o puede ser ¿Cuándo? cuando. Muy bien. ¿Cuándo es un Allá, serio. adverbio? Correcto. Es un adverbio. Muy bien. Todo lo que Ya. está acá sería Preposición 1. preposición 1, correcto. Propo 1, o también la conocida como la oración principal. Perfecto. Muy bien. Se casan. P.2. La proposición 2, listo, entonces agarro cuando, muy bien, ¿qué sería? ¿No nos han dicho aún? Ah, aún eso o aquello, ¿sí? Listo, aún eso o aquello. Ya está, perfecto. 12, Chamito, vamos. Sí, yo soy la 14. 14, entonces ¿quién? Ah, Shandé, perdóname. Ya bueno, soportar sería el nexo, como deber definitivo porque te tienen a. Claro, muy bien. Excelente, buena observación. Luego Qué capo. tenemos al principal, desde todos. Ahora, si el para lo descartamos, porque si no, no tendría sentido. Todos tenemos suficiente fortaleza. Suficiente. Oración principal, la proposición Listo. número- Oración principal, la proposición 2, las gracias las ajenas. gracias ajenas, La oración subordinada la de soportar a soportar ajenas. a ajenas, Tranquilo, Y bueno, se cambia por bueno, eso a se cambia por aquello. eso o aquello. No te remedes, Shandé, ¿por qué te remedas? ¿Cómo? Se escuchó un eco. ¿Cómo? Se escuchó un eco. Es que hay dos Andebe. No, Es que hay dos chandés. es que hay dos Estás con los dos chandés. micrófonos prendidos ahí. Ya, bueno, todos tenemos fortaleza para eso o aquello. Bien, o aquello. Ya está. Ya está. Ya, el profe, ya. A ver, profe, conteste. ¿Cómo es esto? Igual, acá el nexo. Bien. Chao. Oración principal, preposición número 1, preposición número 2. Bien, porque eso que está acá es un pronombre relativo. No se sabe eso. Ya está. Chamito, vamos. Ya. Eh, Está. Es el nexo, creo. No, porque no es un verbo infinitivo. La. Tampoco, es un artículo. A propósito lo hace. Beber, profe, beber. ¿Cómo? Beber, profe. Beber. Ahora, un nexo también puede estar al inicio de la oración. Claro que sí. Entonces,
beber alcohol en la calle. Esto que está acá, a ver, vamos por acá. Esto que está acá es el nexo, porque es un verbo infinitivo. Bien, pero entonces acá, proposición número 1, proposición número 2. Pero esto que está acá, como no es parte del nexo, eso se convierte en la oración principal. Y lo que está acá sería la oración subordinada. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la oración subordinada, profe? Beber alcohol en la calle. Toda la subordinada. Entonces, ¿cómo sería? Lo reemplazo. Está prohibido esto. Al revés. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Ya está. Diego, el último para terminar. ¿Quiénes es el nexo? Muy bien, ¿quiénes es el nexo? Pensaba en pronombre relativo. pronombre Pensaba en la propo 1 o también la oración principal. principal. Me habían dicho, sí, proposición número 2. Vamos. Pensaba en Eso. eso, ya está. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal les ha parecido el tema del día de hoy? ¿Complejito? ¿Difícil? ¿Del día de hoy o del día de estas 2 semanas? Bueno, entre ayer y hoy. No es porque es el mismo tema, simplemente que está la clase partida en 2. Pero ¿qué tal les ha parecido el tema? Muy complicado. Como digo, una vez que ya de alguna manera se familiarizan con el tema, ya el tema es sencillo. Por ejemplo, como les decía, ¿no? El verbo infinitivo también puede estar al inicio de la oración también. Por ejemplo, yo agarro, puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, a ver, dame un segundo, por favor. Ya. Miren, por ejemplo, detener. Ya. Miren, como acabamos de decir que los nexos también pueden ser verbos infinitivos, ¿dónde está acá el verbo infinitivo? Detener. Detener. Verdad. Detener, correcto. Este es el nexo. Entonces, detener ladrones. Agarro todo esto y esto que está acá sería la oración subordinada y esto que está acá sería la oración principal. Pero esto que está acá es la propo 1, propo 2, correcto. ¿Y cómo lo intercambio? El es su labor se mantiene, pero esto que está acá, ¿cómo lo mantengo? Eso es su labor. Eso es su labor, correcto. Eso es su labor. Ya está, ¿ven? No es tan complejo. Eso o aquello es su labor. Ya está. Tomar agua es bueno. Ya, nexo. Tomar, nexo. Tomar agua, oración subordinada. Entonces, ¿cómo lo intercambio? Eso es bueno. Eso es bueno. Ya está, suficiente. ¿Fácil o no fácil, chicos? ¿Sencillo o no sencillo? ¿O complicadito? Va fácil. Bien, como ya estamos con la hora, porque ya hemos terminado, ya nos hemos recontrapasado, la única actividad, chicos, que les voy a dejar es lo siguiente, ¿ok? La única actividad, la más sencilla de todas. La actividad, chicos, es que ustedes hagan lo siguiente. Construir, por favor, chicos, como actividad, 4 oraciones por su cuenta. ¿Ok? 4 oraciones subordinadas sustantivas. ¿Queda claro? Para la casa, ¿verdad? Ya. Sí. Utilizando lo que deseen, ¿ah? Utilizando pronombres relativos, adverbios relativos, conjunción sí o el verbo infinitivo. Bien, procuren hacer oraciones un poco más extensas y hacen todo el subrayado. O sea, Cada... hoy no hay teoría, solamente actividad. como teoría. O sea, no hay teoría, pues, porque no vamos a copiar nada. Ah, no, se supone que ya lo han hecho, pues, ¿no? Para hoy. Sí, solamente ahora. Solamente copian esto que está Se acá. supone, profe, se Se supone. supone. De acá se saltean hasta la actividad. Esto no, porque ya lo hemos hecho en clase.
¿Ok? Esto no, ni esto, ni esto. Solamente de acá saltan a la actividad. Cada una Profesor, vale 5 ya puntos. volví. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Qué tal? Ya acabamos la clase también, Angélica. ¿Ya se murieron? ¿Y entraron? ¿Cómo? ¿La llave en dónde la Sí. encontraron? Entonces, Angélica, tranquila, respira. ¿Dónde te has encontrado la llave? ¿Dónde estaba la llave? Mi hermana la encontró. Ah, tú la encontró. Está bien. La actividad, Angélica, es la siguiente. Que ustedes construyan como tareita 4 oraciones subordinadas sustantivas. Solo estoy pidiendo 4. Y que hagan el subrayado, ¿no? Proposición 1, proposición ¿No era 2, 5? nexo. No, 4. Bueno, si quieren hacer 5, 5. Ya un plus. Me regalan un plus. Pero estoy pidiendo 4 nomás. Si quieren hacer 5, 5. ¿Ok? Entonces, propo 1, propo 2, oración principal, oración subordinada. Bien, díganme si es un adverbio, es una conjunción, o también si es que es un verbo infinitivo y todo eso. ¿Ok? Por ejemplo, también, chicos, puede ser la conjunción sí, que todavía no la hemos visto. Pero, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Eh, Carlos preguntó si habría clases mañana. ¿Dónde está la conjunción acá? Sí. Sí, ahí está. Esto que está acá es un nexo. Entonces, Carlos preguntó de frente. Eso. Pero, profesor, usted solamente dijo pronombres relativos y verbos infinitivos. No, ayer lo dije. Los nexos pueden ser pronombres relativos, adverbios relativos, verbos infinitivos y la conjunción sí. Aquí está, conjunción sí. Ah, entiendo. Ajá. Entonces, acá, y justamente le expliqué. Juan me preguntó si quería bailar. Alberto no sabía si. Entonces, aquí está. Sí, lo expliqué ayer. ¿Ok? Entonces, utilicen, chicos, esto que está acá. Bien, y construyen sus oraciones, 4 oraciones y hacen los subrayados. Cada una vale 5 puntos. ¿Hasta cuándo, chicos? Hasta hoy. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta todo claro? Todo bien. ¿Todo bien? Todo Bien, fino. ok, chicos. Todo bien. Ok. Nos vemos el día de mañana con RB. Que tengan